Muy bien, teachers, pregunta número 38, 39 y 40, ya que como podemos observar ahí en la pantalla, este texto abarca esos tres ejercicios, ¿no? Entonces vamos a interpretar lo que dice acá. Dice: una fábrica produce rodajes, que es una pieza metálica que usa bolitas de acero, y las empresas A y B proveen estas bolitas. El principal requerimiento es que todas las bolitas de acero midan exactamente 12 mililitros de diámetro, ¿no? O sea, lo que se quiere es que para las máquinas, las bolitas de acero que se utiliza tengan acá como diámetro 12 mililitros, ¿no? Ahora, pero estas bolitas de acero, ¿quién lo provee? Lo provee una empresa A, ¿no? Y una empresa B. Por razones de producción, ni la empresa A ni la empresa B logran hacer todas las bolitas iguales. O sea, no todas las bolitas tienen el mismo diámetro, ¿no? Eso se entiende. Entonces, la fábrica de rodajes mide con aparatos de mucha precisión los diámetros de las bolitas, y sobre esas mediciones encuentran los siguientes valores. Dice: para la empresa A, el promedio de las medidas de los diámetros es 12 milímetros, ¿no? O sea, para la empresa A, la media, ¿no?, es igual a 12 milímetros. ¿Muy bien? Y su desviación estándar, ¿no?, la desviación estándar, ¿sí?, viene a ser igual ¿a cuánto? La desviación estándar viene a ser igual a 1,08 milímetros. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con B? Para B, la media es igual a 12 milímetros también, ¿no? O sea, se toma una muestra de bolitas de B y su media resulta ser igual a 12 milímetros. Pero la desviación estándar en este caso es igual a 1,24 milímetros. Y esta es la información que se tiene, ¿correcto? Entonces vamos a tomar en cuenta esto de acá para poder trabajar los siguientes enunciados, ¿no? Tienen esto de acá, un ratito, vamos a ver acá. Muy bien, ahora vamos a ver con esto los siguientes enunciados, ¿no? Esta es la información que he podido obtener del texto anterior. ¿Ok? Entonces te dice, pregunta número 38. El docente les pidió a los estudiantes que analizaran la situación y que respondan a la siguiente pregunta: ¿qué conclusiones se puede extraer a partir de estos datos? O sea, a partir de estos datos que se tienen acá, ¿qué conclusiones pueden extraer? Y uno de los estudiantes dice lo siguiente, ¿no? Acá está, dice, uno de los estudiantes concluyó: en el caso de la empresa A, la medida máxima del diámetro es 13,08 y la mínima es 10,92. Entonces acá, ¿qué está interpretando el estudiante, ¿no? Que los diámetros de la bolita, ¿no?, ¿entre qué valores varía, ¿no? Él está interpretando que varía entre la media más la desviación estándar, ¿no?, y entre la media menos la desviación estándar, ¿no? Él está considerando que sería ahí 13,08 y acá sería la resta, sería 10,92, ¿no? Si bien es cierto, al momento de realizar las mediciones, una gran cantidad, ¿no?, probablemente si la distribución de las medidas es normal, tal vez una gran cantidad de datos se va a encontrar entre esos dos valores, ¿no?, entre la media y la desviación estándar, ¿no?, entre acá, ¿no?, entre la media y la desviación estándar y la media más la desviación estándar. Pero no quiere decir que todos los datos se van a encontrar ahí, ¿no? Puede haber algunos datos que se encuentran fuera de estos rangos. No quiere decir que todos los datos se encuentran dentro. No quiere decir que todos los datos se encuentran dentro de este rango. Entonces, ¿qué está sucediendo acá con el estudiante? Él está considerando que todos los datos que se extraigan, ¿no?, al momento de analizar las bolitas del proveedor siempre van a estar entre estos dos valores, lo cual es incorrecto, ¿no?, ya que por ahí puede haber tal vez una bolita cuyo diámetro sea mayor, ¿no?, por ejemplo, no sea 13,08 sino sea 13,10, o por ahí puede haber una bolita cuyo diámetro sea menor a 10,92, ¿no? Puede ser una bolita cuyo diámetro es 10,8,
¿correcto? Menor a 10,92. Pero son muy pocos comparados con los casos que están acá, ¿no? Dentro de la media más la desviación estándar y la media menos la desviación estándar. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles las alternativas exprese el error, ¿no? O sea, acá la idea es buscar la alternativa que exprese el error, ¿no? Del estudiante, ¿no? Exprese el error que incurre el estudiante. Muy bien, vamos a ver acá. Dice, considerar que el rango de las medidas de los diámetros de las bolitas suministradas por la empresa está dado por una desviación estándar por encima y por debajo del promedio de dichas medidas. O sea, la opción A me dice, considerar, ¿no? Considerar que el rango de las medidas de los diámetros, o sea, que los diámetros, ¿dónde va a estar? Que los diámetros de las bolitas suministradas está dado por una desviación estándar arriba y debajo del promedio de dichas medias, ¿no? De dichas medidas, o sea, va a estar así, ¿no? La media más la desviación estándar y la media menos la desviación estándar. Y es precisamente lo que él está considerando, ¿no? Que el diámetro está entre esos valores, ¿no? Lo cual sería correcto, ¿no? Es el error básico del estudiante, ¿no? Considerar que el diámetro está exactamente entre esos valores, no escapa, lo cual es incorrecto. Bueno, entonces ya descartar las otras dos, pero igual vamos a analizarlas. Dice, considerar que la medida máxima y mínima de los diámetros, ¿no? O sea, el diámetro, ¿no? De las bolitas suministradas se obtienen por multiplicar y dividir respectivamente el promedio y la desviación estándar. A ver, considerar que la medida máxima se obtiene al multiplicar y la mínima al dividir, ¿no? ¿Está considerando eso? No, ¿no? Definitivamente no, ¿no? Acá dice, se obtiene al multiplicar y dividir respectivamente, ¿no? El promedio y la división estándar, no, falso. Alternativa C dice, considerar la desviación estándar como el promedio de los valores absolutos de las diferencias de las medidas de los diámetros de las bolitas suministradas por la empresa y el promedio de dichas medidas. Bueno, me lo quiero. A ver, considerar la desviación estándar, ¿no? Ahí está. Considerar la desviación estándar como el promedio de los valores absolutos de las diferencias de las medidas de los diámetros de las bolitas, como el promedio de los valores absolutos de las diferencias de las medidas de los diámetros de las bolitas suministradas por la empresa y el promedio de dichas medidas, ¿no? O sea, como que es el promedio, ¿no? Es la media menos un diámetro 1 más la media menos un diámetro 2, ¿no? Y así, ¿no? Considerar la desviación estándar como un promedio de todo eso, ¿no? Y en ningún momento él solamente da entre dos valores, ¿no? Que es la suma y la resta, ¿no? En ningún momento se va más allá y el estudiante considera eso, ¿no? O sea que es como que alucina mucho ya. Entonces acá la alternativa correcta para esta pregunta 38 sería entonces la alternativa A. Muy bien. Y vamos a realizar también, ¿no? Ya que están todas dentro del mismo bloque, la pregunta 39 y la pregunta 40, ¿no? Te dice que el docente plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos empresas proveedoras de la bolita de acero tiene menos margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodaje? ¿Correcto? Entonces acá lo que realiza un estudiante es supuestamente calcular el coeficiente de variación. Pero entendamos nosotros que el coeficiente de variación, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la desviación estándar sobre la media, ¿no? Se puede expresar así, o también lo podemos expresar en porcentaje, ¿no? Multiplicándolo por 100%. Entonces acá el estudiante, bueno, con los datos que se tiene, ¿no? Que el promedio, la media es 12, la división estándar es 1,0,8, calcula el coeficiente de variación, ¿no? Pero lo está haciendo de manera inversa, ¿no? Acá también, ¿no? Tiene el promedio, la media de B es 12, la división estándar es 1,24 y divide, ¿no? Y obtiene el coeficiente de variación. Al final concluye, la empresa B, a ver, dice, ¿cuál de las dos empresas tiene menos margen de error? ¿No? Menos margen de error con respecto al requerimiento de la empresa, de la fábrica de rodajes. Entonces, el estudiante divide y dice, la empresa B, porque a menor coeficiente de variación, las medidas de los diámetros son menos dispersas respecto a 12. ¿No? Entonces,
Si bien es cierto, hay en esa información algo cierto, ¿no? Cuando dice a menor coeficiente de variación, las medidas de los diámetros son menos dispersas. Eso es cierto, ¿no? O sea, cuando el coeficiente de variación es menor, entonces la medida de los diámetros, ¿no? La medida de los valores va a ser menos dispersas. El único detalle acá es que él ha considerado, ¿no?, los coeficientes de variación mediante una división errónea, ¿no? Lo ha hecho de manera, ¿no?, inversa, ¿no? Acá él ha considerado la media sobre la desviación estándar, ¿no? Entonces acá dice, el docente busca retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre la resolución que presentó. Entonces, ¿qué es lo que busca el docente? Lo que busca es que el estudiante reflexione, ¿no?, sobre su error, ¿no?, sobre la resolución que ha presentado. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente para ese propósito? Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿cómo sería acá? Dice la opción A, explicarle que el coeficiente de variación es una medida que permite comparar entre ambas empresas ya la dispersión de las medidas de los diámetros con respecto a su promedio. Luego decirle que para su comprensión es mejor expresarlo en porcentaje. Finalmente solicitarle que verifique si la respuesta es correcta. A ver, vamos a ver, reflexionó. Si tú eres el estudiante que ha hecho esta solución y te dice, el profesor viene y te explica, el coeficiente de variación es una medida que permite comparar la dispersión, ¿no?, de la medida de los diámetros con respecto a su promedio, ¿no? Entonces, básicamente ahí, si te das cuenta, dice, permite comparar la dispersión de los diámetros con respecto a su promedio. Entonces, básicamente ahí ya le está dando la respuesta, ¿no? Aunque de alguna manera la comparación puede ser tanto la media arriba o la media abajo, ¿no? Pero igual dice, el coeficiente de variación nos permite comparar la dispersión de las medidas con respecto a su promedio, ¿no? Explicarle eso al alumno, y luego dice que es mejor expresarlo en porcentajes, o sea, como que esa información no ayudaría, ¿no?, al estudiante a reflexionar sobre su error. Si finalmente el estudiante está cometiendo un error de cálculo, entonces no puede ser una sugerencia acertada decirle exprésalo en porcentajes, ¿no? Si hay un error en la pregunta, entonces expresarlo en porcentajes o no, bueno, definitivamente va a seguir estando con el error. Además, el alumno no va a reflexionar sobre su error por más que lo coloque en porcentajes. Entonces, como que no, definitivamente descartamos esta opción. Vamos a ver la siguiente alternativa. Dice, preguntarle qué entiende por tener menos margen de error respecto al requerimiento de la empresa de rodajes y pedirle que compare los promedios, las desviaciones estándar y los coeficientes de variación de ambas empresas. Finalmente, solicitarle que repase sus operaciones para saber si son correctas. A ver, acá las operaciones, ¿no?, solicitarle que repase las operaciones, ¿le va a hacer reflexionar sobre ese error? Definitivamente no, la operación es correcta, ¿no?, la división es correcta. A ver, pero ¿qué más dice? Preguntarle qué entiende por tener menos margen de error respecto al requerimiento de la empresa de rodaje y pedirle que compare los promedios, las desviaciones estándar y los coeficientes de variación de ambas empresas. Bueno, al momento de pedirle que compare los promedios, las desviaciones estándar, está haciendo reflexionar sobre su error. No, porque voy a comparar lo promedio, acá es 12 y acá es 12. Voy a comparar las divisiones estándar, acá es 1,8 y acá es 1,24. Entonces, ¿me hace reflexionar sobre su error? Definitivamente no. Aunque de todas maneras no vamos a descartar del todo esta opción, vamos a analizar la alternativa C, donde dice pedirle que mencione qué entiende por coeficiente de variación, ¿no? Entonces ahí como que ya le está haciendo analizar sobre su concepto, no está que le da un concepto, sino está que le pide, ¿no?, que el alumno explique qué entiende por coeficiente de variación, ¿no? Entonces luego dice, luego mediante preguntas orientarlo a que entienda la relación entre la desviación estándar y el promedio,
como la relación de una parte respecto al total, ¿no? Y definitivamente es así, ¿no? Porque cuando analizamos el coeficiente de variación, estamos analizando una parte, ¿no? Cómo se desvían los datos con respecto a la media, ¿no? Usualmente lo multiplicamos por el 100%, ¿sí? Pero en sí, ¿qué viene a hacer esto? Es cuál es la desviación de los datos con respecto a la media. Entonces, mediante una serie de preguntas, orientarlo a que entienda la relación entre la desviación estándar y el promedio como una relación de parte y todo, ¿no? O sea, sería desviación estándar sobre el promedio como una relación de parte y todo. Esa parte de acá sí es clave porque de esa manera él va a poder incluso tomar conciencia de la posición, ¿no? de los elementos de esta fracción, ¿no? Acá arriba coloca la media sobre la división estándar, pero si él conceptualiza a la desviación estándar como ¿no? ¿Qué parte de la media viene a ser? Entonces obviamente debería ser al revés, ¿no? Debería ser la desviación estándar sobre la media, ¿no? Por el 100%, ¿correcto? Finalmente solicitarle que revise su procedimiento para saber si es correcto. O sea, una vez que él ya tiene la espinita, ¿no? O sea, saber, ya reflexionó acerca del orden como debe ir acá expresado, ¿no? El cálculo del coeficiente de variación, que verifique, ¿no? Solicitarle que revise el procedimiento que él ha realizado, ¿no? Para saber si es correcto o no. Definitivamente entre las tres opciones, la más acertada para que el alumno reflexione sobre ese error, podemos observar que es la alternativa C. Y por último tenemos también acá, dentro de este bloque, la pregunta número 40, ¿no? Donde la pregunta número 40 dice: con el propósito de que afiancen la comprensión de la medida de dispersión, el docente propone a su estudiante diversas tareas. Y de esas tareas, ¿cuál es la de mayor demanda cognitiva? Entonces vamos a ver cuáles son esas tres tareas que el profesor le plantea a los estudiantes, ¿no? Vamos a ver. Dice: expresar el valor que tendría la desviación estándar de las medidas de los diámetros de un conjunto de bolitas cuyo promedio de estas medidas es 12 milímetros y el coeficiente de variación es 0,12. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar sobre la media. Entonces él está que le propone un caso particular donde el coeficiente de variación es 0,12, ¿no? Y le están pidiendo cuál sería la desviación estándar, ¿no? Si es que la media es 12. Entonces acá la desviación estándar definitivamente sería 1,44 milímetros. Muy bien, esa sería la actividad, ¿no? De la alternativa A, ¿no? Vamos a ver. Dice: proponer un valor para el promedio y otro para la desviación estándar, de tal modo que las medidas de los diámetros de la bolita de acero tengan un menor margen de error respecto al requerimiento de la fábrica de rodajes en comparación con las suministradas con las empresas A y B. Entonces acá tendríamos que hallar el coeficiente de variación de A, ¿no? Tendríamos que hallar el coeficiente de variación de B, ¿sí? Entonces, vamos a ver, eso lo tenemos por acá. ¿Sí? Vamos a expresarlo. El coeficiente de variación de A sería 1,08 sobre 12, ¿no? Y el coeficiente de variación de B sería 1,24 sobre 12. Entonces acá estamos operando, ¿no? Acá estamos operando. ¿Correcto? ¿Qué más te dice? Proponer un valor, ¿no? Proponer un valor para el promedio, ¿no? O sea, acá por ejemplo me va a salir un porcentaje. Vamos a ponerlo así, ¿no? Por el 100%. Y esto me va a salir por ejemplo acá. En el primer caso me va a salir entonces 9%. No hay necesidad de poder calcular todo esto. No es necesario. Pero lo estoy haciendo con fines didácticos, ¿no? Y acá sería 10.34 redondeando por ciento. ¿Ok? Entonces acá la alternativa de B dice: proponer un valor para el promedio, ¿no? Proponer un valor para el promedio
y otro para la desviación estándar, de tal modo que las medidas de los diámetros de la bolita de acero tengan un menor margen de error, ¿no?, en comparación con las medidas de las empresas A y B, ¿no? Entonces, acá un coeficiente de variación C, ¿no? Y propongo un valor para la media, ¿no? O sea, analizar acá un valor para la media y acá un valor para la desviación estándar, ¿no? De tal manera que este resultado, ¿no?, sea menor que 9%, ¿no?, sea menor que los otros dos, o sea, menor que 10.34% y menor que 9%. Entonces tendría ahí que buscar un valor para la media, que efectivamente acá tendría que ser un 12, ¿no? Si queremos que se ajuste a lo que solicita, ¿no?, la empresa. Entonces acá, ¿no?, podría ser un 12, ¿no? ¿Y qué valor tomaría la desviación estándar si yo quiero que el coeficiente de variación, ¿no?, el margen de error, sea menor que 9%? Entonces acá tendría que analizar actividades, ¿no?, operativas, pero también tendría que hacer un análisis, ¿no?, con respecto a este valor. Entonces esta alternativa es bastante probable que sea la respuesta, ya que no solamente abarca, ¿no?, aspectos operativos, sino también aspectos de análisis, ¿no?, de comparación. Y por último vamos a ver la alternativa C que te plantea. Dice, calcular el coeficiente de variación en relación con las medidas de los diámetros de las bolitas de acero de una empresa C, que también es proveedora de la fábrica de rodajes, asumiendo que el promedio de las medidas de estas bolitas es de, o sea, para una empresa C, el promedio es 12 milímetros, ¿no?, y la desviación estándar, ¿no?, para C, la desviación estándar es la décima parte del promedio, o sea, es 1,2 milímetros. Entonces, acá solamente teníamos que hacer el coeficiente de variación, sería la desviación estándar de C sobre la media de C por el 100%, ¿no? Sería una actividad solamente operativa nada más, ¿no? No involucraría nada más, ¿no?, analizar otros valores y demás. Entonces, entre las tres actividades, la que demanda una mayor demanda cognitiva, como hemos demostrado a través de esta operación, no solamente lo he dicho, sino también se ha demostrado, es obvio que es la alternativa B. Muy bien, teachers, entonces con esto ya estaríamos terminando estas tres preguntas, ¿no? Lo hemos realizado así de bloque para poder, ¿no?, aprovechar la información que se tiene, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, 38, 39, 40, entonces la 38 tenemos que la A, la 39 la C y la 40 la B. Bueno, teachers, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal. Y si por ahí no has visitado también nuestra otra lista de reproducción que tenemos, te invito a que puedas visitarlas y por ahí enterarte más de las novedades que te ofrecemos. Hasta un siguiente video. Adiós.